Último bloque aquí en Zona de Opinión y bueno, esto es lo lindo que tiene este programa de radio, que tenemos muchos invitados y tenemos que agradecer que cada vez que proponemos alguna invitación sobre algunos temas específicos, que tratamos que muchas veces no sean temas que salgan en los diarios o en los medios de comunicación, sino que justamente generar esto lo que tiene que ver con opinión, con debate, poder charlar temas que son comunes y sobre y todo que la diversidad preocupan. de temas. Exacto. Y Concordia es una ciudad muy grande, es una usina de realmente de generar noticias, ¿no? Así que bueno, la idea es justamente acompañar a nuestra comunidad con este tipo de programas. Y justamente, hoy el invitado es Adrián Lampasi, que es el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de la Ciudad de Concordia. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vos sabés que ustedes desde el Centro de Industria y Comercio, bueno, han tenido una participación muy activa en todos los temas sociales y económicos de la Ciudad de Concordia, también imponiendo muchas veces diferentes posiciones que tal vez a los gobiernos, tanto municipio o provincia, muchas veces no les gustaba, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Porque me imagino que esto sale muchas veces por consenso y por pedido también de los comerciantes aquí que integran, ¿no? El centro. Sí, esa es la idea de la institución en general ya de hace 100 años, digamos. De hace 103 años vamos a cumplir a fin de año. Digamos, siempre el rol tiene que ser no solamente protagonista, sino defendiendo lo que es los sectores productivos. Y eso, bueno, que le guste a quien le guste, ese no es nuestro problema. Nosotros lo que hacemos es gestionar siempre en favor de nuestros sectores. Adrián, pero este estado como crítico, ¿es el termómetro de lo que pasa en Concordia? No, realmente la situación de Concordia es compleja, estamos en una situación compleja en general en el país. Eso ya no podemos abstraernos de eso. Pero particularmente en la provincia y en la ciudad tenemos nuestras particularidades, hay muchas cosas que vienen de arrastre hace muchos años. En el sector productivo, productivo económico en general, ¿no es cierto? No solamente productivo. Comercio, industria, servicio, que son los tres sectores que nosotros manejamos o representamos. La situación viene en decadencia ya hace muchas décadas, cada vez achicándose más, cada vez empresas más chicas, y empresas más chicas con cada vez menos posibilidades también, tanto de desarrollar como de subsistir. Y es un fenómeno que lo venimos viendo hace mucho. Yo hace 10 años que estoy en el centro, casi 10 años, ya va a ser 3 en estos días que soy presidente, y anteriormente estuve en otras comisiones directivas, y el problema es no solamente que es constante, sino que de alguna manera se va incrementando. Sí, pero en otras ciudades no ha ocurrido lo mismo. No, incluso, es más, te digo... Te digo porque vos dijiste es una cuestión como general, ¿no? No, dentro del contexto general, pero en Concordia, en Entre Ríos por un lado, pero después en Concordia también tenemos otra problemática. De hecho, se lo puede ver, digamos, uno puede, más allá de la opinión que uno pueda dar, uno habla con comerciantes de distintos rubros y que van y abren negocio en Colón, abren negocio en Chajarí, abren negocio en Federación, y decís, ¿por qué no abrieron más en Concordia? No, en Concordia no. Bueno, algo pasa, o sea, podemos enojarnos, podemos decir que es una opinión. Sí, la realidad es una sola. Pero la realidad se impone. Sí. Vos sabés que muchos de los políticos que hemos tenido aquí en este programa hablaban de cambiar la matriz productiva, el tema de producción, generar trabajo, es decir, la necesidad de trabajo, ¿cómo la cubrís? Con empresas, con comercios que se instalen aquí en la ciudad de Concordia, ¿no? ¿Qué es lo que se instalen o que crezcan los también, mismos comercios que ya están instalados? Esa es otra cuestión. Otro desafío también. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque muchas veces uno no sabe si lo dicen por decirlo, porque queda bien en una cuestión electoral, de propuesta electoral, pero ¿qué es lo que sucede? Ustedes que justamente palpan y conocen muy bien la problemática, ¿qué nos falta para crecer o para que vengan las empresas aquí a nuestra ciudad, ¿no? En primer lugar, lo que falta, esto es una opinión personal, no sé si es institucional. Nosotros en la institución, dentro de la comisión directiva, tenemos gente que piensa distinto, y muchas veces tenemos discusiones, pero todo lo que se dice es consensuado, digamos, no va a haber ninguno que va a decir. Esto es una opinión personal. Hay mucho desconocimiento a veces de la política, de lo que es estar atrás del mostrador, en general. Demasiado desconocimiento. Por esto mismo que estoy hablando recién. A veces se hablan de traer inversiones de otros lugares.
pero nunca se habla de apostar al crecimiento de los locales. Yo no he escuchado a ningún candidato diciendo vamos a tratar de que los locales que empiecen a abrir, claro, que no me gustaría hacer nombres propios, pero bueno, que en vez de que se instale un McDonald's en nuestra ciudad, alguna de las sanducherías que hay en Concordia puedan abrir una sucursal, no digo en Capital Federal, pero en Federación o en Chajarí. Eso sería lo ideal, que podamos crecer, la única cadena de supermercados local que tenemos, que en vez de tratar de combatirla, de que abra sucursales en otro lado y que siga abriendo sucursales en Concordia, como se hace en otros lugares, porque hay muchas cadenas de otras ciudades que se vienen a instalar en Concordia. Y eso no pasa. Y hay mucho, nosotros lo hemos tenido la oportunidad de hablar con casi todos los candidatos que han quedado. Uno solo no vino a la institución, los otros vinieron, prácticamente todos los precandidatos, incluso algunos que se bajó antes, también vino, varios. Y pudimos hablar con todos, que era un poco la idea también, de a ver qué es lo que veían, sobre todo los sectores productivos. Y a veces lo que se ve es mucho lo que se dice, es mucho lo que se habla en los medios nacionales, que tiene poco que ver con nuestra realidad local, que son estas cuestiones puntuales. Y hay mucho desconocimiento de la profundidad también de lo que es, por ejemplo, el sector comercial puntualmente. Más allá de que el sector industrial prácticamente ha desaparecido en nuestra ciudad, el sector comercial hay mucho desconocimiento, apostando mucho a las cadenas de afuera, que hoy lo vemos, la cantidad de uruguayos que hay en Concordia, y la mayoría ¿dónde va a comprar? Al hipermercado de esta Avenida Perón. ¿Y dónde va ese dinero? A los 130 empleados que tiene, que son los mismos de antes de la pandemia, no sé, capaz que tomaron alguno más, pero son capitales foráneos de extranjeros. Pero la plata la cargan en Prosegur, que lo nombro porque es un socio, y se va hacia Buenos Aires. Claro. No queda nada. Sí, impuesto, es el tercer aporte a la municipalidad impositivo, pero en directo a la ciudadanía no le queda nada. A diferencia de lo que sucedió quizás hace 30 años atrás en la hiperinflación, donde había 5 o 6 cadenas locales de supermercados, que los uruguayos no iban a comprar ahí. Bueno, ese tipo de cuestiones no se ve. Y a veces se cree, no, porque vamos a traer una empresa grande. Hay otra que se está por instalar en San Lorenzo. Y van a venir gente a comprar a Concordia, me dijo un candidato. Y yo le digo, pero vos no sabés que las distribuidoras de Concordia abastecen a toda la región. O sea, de acá salen hacia otros lados. Esas no van a salir más, porque van a tener una competencia en un sector que se está achicando. Prácticamente ha desaparecido con la potencia que tenía. Concordia siempre fue una ciudad no solamente de industria, sino de desarrollo mucho más grande. Está desapareciendo. Y bueno, con esa desaparición también va a desaparecer todo esto, ¿no es cierto? No solamente la venta puntual, el empleo directo, sino el indirecto. Talleres mecánicos, peluquería, pintura. Porque el electricista, las cadenas estas traen gente de afuera, claro. Vehículos no tienen, o si tienen uno, lo mandan a arreglar también afuera. O sea, ahora, el tema positivo es algo que preocupa a ustedes, porque uno ve que por muchas veces la cantidad de impuestos que se pagan, tanto municipales, provinciales, nacionales, es como la carga impositiva es fuerte también para un comercio que muchas veces está sosegado también. Sí, y también es uno, digamos, a medida que más aumenta la carga impositiva, más se empuja a las pequeñas, a las pymes, sobre todo, y a las micropymes, a la informalidad. Claro. Porque no le queda otra alternativa para subsistir. El esquema tributario está diseñado para empresas más grandes que lo pueden soportar, a veces ni eso, pero una pequeña no lo puede soportar, es imposible. Y eso lo que hace es empujar cada vez más a los pequeños a la informalidad como forma de subsistencia. Además que al haber una carga tan grande, tan injusta también, porque tenemos anticipo de ganancia, anticipo de ingresos brutos, que es el peor impuesto, porque uno hace un movimiento bancario y ya le están sacando. Impuestos que se recuperan, en todo caso, a veces un año después, y en el caso de Sircrev, que es el del banco, muchas veces no se recupera, porque son más las retenciones que lo que uno tiene que pagar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas que hacen. Al que está en la informalidad, gana mucho más. Claro. Y bueno, no hay mucha alternativa. Además de otras cuestiones también que se dan en el ámbito comercial, Concordia es una ciudad que es carente de política comercial. Política comercial no es limpiar la peatonal, claro, o determinar en qué sector va a haber negocios, sino otro tipo de cuestiones más profundas. Y bueno,
obviamente que se sufren las consecuencias. Vos sabés que pensaba esto de muchas veces el tema de generar trabajo, y lo decías vos. Yo siempre insisto el tema del compre local, ¿no? Potenciar a nuestros comerciantes que los conocemos, que muchas veces, es decir, una radio funciona con las publicidades de los mismos comerciantes, no de empresas que vienen de afuera, que son foráneas, es decir, que por ahí las publicidades las hacen con empresas también nacionales y que las hacen muchas veces en las redes sociales, ¿no? Pero muchas veces pensaba, ¿por qué no promocionar, es decir, lograr un producto que sea de Concordia y que la gente venga a la ciudad de Concordia a comer eso? Por ejemplo, hablábamos de una hamburguesa, ¿no? Y falta la creatividad, y eso que en la ciudad de Concordia el tema gastronómico es muy bueno, donde la gente que si está en Colón o en Federación viene a la ciudad de Concordia porque justamente hay mucha variedad gastronómica, pero uno dice, bueno, pero como que nos quedamos en el camino también, ¿no? ¿Sentís eso también, no? Yo creo que también ahí hay otras cuestiones. Hay muchas pymes de Concordia que elaboran productos que se venden en Federación, en Colón, en Chajarí. Sí, es verdad. Y no se venden en Concordia, porque en Concordia no hay mercado. Entonces, eso también, no hay mercado o no pueden acceder al mercado. En lo personal me toca también, como productor cervecero, nosotros vendemos más afuera de Concordia que en Concordia. Y tengo muchas otras empresas, algunas que asesoro, otras que conozco, que están en la misma situación. Creo que también, y muchas que han dejado de existir también, porque no han encontrado... Quizá el tema es más profundo, hay cuestiones culturales, cuestiones comerciales, no siempre, voy a hablar de la gastronomía, no siempre el gastronómico entiende el beneficio de tener un producto, porque bueno, acá vivimos muy de lo nuestro y claro, con lo nuestro. Exacto. No vivimos mirando al turista, sino que vivimos con el consumidor local. Exacto. Pero hoy, por ejemplo, el turista uruguayo que viene a la ciudad de Concordia muchos comerciantes te dicen, hoy nos están salvando los uruguayos en el tema de compra aquí o de compra o de servicio de consumo en la ciudad de Concordia, ¿no? Esto es algo que es una realidad, pero bueno, dice, bueno, pero ¿cómo nos estamos preparando para lo otro? Porque esto es beneficio para hoy. ¿Cómo nos preparamos con respecto al tema de lo otro, ¿no? Es decir, empezar a formarnos, a capacitarnos o empezar a armar una planificación para lo otro que se viene, que sabemos que la situación es muy crítica, ¿no? Sí, el tema del uruguayo, que la mayoría que viene a Concordia, si bien estrictamente podemos decir que es turista, no es turismo, sino que es vecinalismo. Visitantes. No, es vecinalismo. Claro, sí. Porque el fin de semana largo, los turistas uruguayos se fueron a Federación, claro, a Concordia no quedaron. Entonces, hay una diferencia, porque ellos ya prácticamente digamos, había un libro de José Percio que era Ciudad Única. Hoy por hoy nosotros nos cruzamos a Salto como lo hacíamos habitualmente, pero normalmente estamos bastante más mezclados que ahora, o bastante más nosotros de aquel lado que ellos de este. Entonces quizás es distinto. Ahora la cuestión turística no todos lo entienden y quizás para muchos es lo mismo, los puedo nombrar porque son lo mismo vender un alfajor de una marca de Arcor que vender Nogal, que es una marca local, o Mamacita. Y no es lo mismo. Pero dicen, no, o pero la Maga, o la Maga. No, pero este alfajor es más barato que... Sí, bueno, pero el turista no quiere comer un guaymallén que lo come todo el tiempo. En la casa, en su ciudad. Entonces no siempre se entiende. No, bueno, pero es más barato o me deja más margen. Listo, chau. Eso pasa mucho en Concordia. Ahora, ¿qué esperás vos del próximo gobierno, quien sea gobierno, como representante? Es decir, que me imagino que van a sentarse a hablar, van a decir, bueno, ¿qué es lo que estamos necesitando nosotros desde el comercio, desde la industria me decías que la industria prácticamente es cierto, prácticamente ha desaparecido en la ciudad, ¿no? A nivel local me decías. A nivel local, sí. Bueno, ¿qué es lo que se necesitan ustedes para empezar a potenciarnos y a crecer también, ¿no? Bueno, de hecho, estas reuniones que tuvimos desde abril hasta días antes de las elecciones fueron para eso. Hablamos con casi todos los candidatos y les planteamos todas nuestras problemáticas, o todas, bueno, algunas, porque en 2 horas no se puede hablar mucho. Claro. Les planteamos las que podíamos y la idea era un poco incidir en esa agenda también con algunos temas. Y sinceramente te digo que lo hemos logrado. Muchos después los escuchamos hablando de cosas que nosotros lo habíamos planteado. Entonces creemos le dieron letra, podemos decir. Sí, bueno, esa era la idea, digamos. Nosotros abrimos las puertas a todos los candidatos, no invitamos a ninguno, todos los que vinieron los que quisieron venir.
y nosotros abrimos las puertas, abrimos los archivos, abrimos nuestras ideas. Nosotros no tenemos una cuestión de egoísmo, sino el que lo haga, si va a hacer las cosas que nosotros proponemos, o las va a mejorar seguramente, bárbaro. Incidir en esa agenda para nosotros es positivo. Y lo es, siempre incidir, se puede incidir antes de una elección y no después de la elección, donde, bueno, ya sentarse con un intendente no es lo mismo con un precandidato, y ahora, bueno, pensamos hacer lo mismo con los candidatos en las próximas semanas. Esa es un poco la idea. Vos sabés que hace poco la Cooperativa Eléctrica estuvo cumpliendo 90 años y una de las cosas que hizo un día domingo, invitó a los medios de prensa de aquí de la ciudad de Concordia para un poco contar los proyectos que se vienen, ¿no? Entonces algo que nos llamó mucho la atención, muchos periodistas que lo comentábamos, José Luis también, que había estado participando de ese recorrido, nos llamó la atención porque la planta transformadora de Concordia ya está prácticamente en un 95% ya de capacidad total. Entonces ya tienen que empezar a planificar la próxima, porque ya viene tarde, vienen 10 años tarde, ¿no? Entonces por ahí el gran tema que nos preocupábamos y le preguntamos, ¿qué va a pasar con estas promesas de vienen empresas a instalarse aquí en la ciudad de Concordia? ¿Cómo se va a abastecer de electricidad si no hay más electricidad justamente de este 95%? Bueno, de hecho, en el parque industrial no se puede instalar nadie porque no hay electricidad para abastecerlo. Claro. O sea, a veces lo van a decir, a veces no, pero esa es la realidad. Es la realidad. Hoy por hoy hace falta una planta por lo menos, al menos para el parque está industrial. proyectada la planta de transformadora está proyectada justamente en esa zona. Sí, pero bueno, es algo que no es algo a mediano o largo plazo, debería ser algo inmediato. Ya estamos atrasados, digamos, es un poco como el gasoducto que se está construyendo. Ya estamos atrasados con eso. Claro. A eso voy con preguntarte algo que comentaste, el tema de planificar esto de a mediano y largo plazo, porque muchas veces se va tapando agujeros y ves que, y en el comercio decir, bueno, vamos a esperar más adelante, tenemos este problema, vamos a esperar a más adelante. Me imagino que esto, en las reuniones que muchas veces haces con el Ejecutivo, pasa esto, aguantame con esto porque hay que solucionar otro problema, ¿no? Y eso va cambiando constantemente, lamentablemente. Es decir, nosotros hemos tenido, a diferencia de otras ciudades, un mismo partido político gobernando en los últimos 40 años, y sin embargo, la mayoría de las políticas, que llamamos turismo y un montón de otras, no se hace de una política de Estado. Siempre el mismo caso, el turismo, comparando con Federación, por ejemplo, que Federación, al contrario de Concordia, cada 4 años cambia el gobierno y cambia el partido. Claro. Y sin embargo, ha mantenido una línea, con algunas variantes, pero ha mantenido una línea, y hoy es una potencia turística que se ha desarrollado en las últimas 2-3 décadas. El miércoles estuvo aquí sentado Gustavo Brand de Asociación de Hoteleros, donde justamente decía, el gran problema es que tenemos atractivos o tenemos recursos, es decir, que no hay servicios. O los servicios son paupérrimos. O malos. Sí, es verdad. Y a veces también en eso es fundamental el apoyo privado. Pero también una línea coherente. Nosotros en los últimos 8 años, que son el gobierno de Enrique Cresto, ¿cuántas veces se cambió de referentes del turismo? Bastante. Y no solamente se cambió, sino que las políticas fueron distintas de uno a otro. O sea, estuvo Buraglia, Max Klarick, después estuvo Alfredo Francolini y Aldo Álvarez. Y ahora está Charelo, Mariana Charelo. Que más o menos, bueno, todos, digamos, son del mismo espacio, pero las políticas que se han aplicado no son iguales. Quizá el periodo más largo fue el de Aldo Álvarez, donde se logró algún objetivo. Le tocó también la pandemia, que también complicó todo, pero igualmente no alcanza ni siquiera con un periodo. O sea, son políticas que necesitan trascender las administraciones y las décadas. Planificar lo que decías, y planificar, ¿no? Que venga uno y cambia todo lo anterior porque no le gusta, porque no es así. Entonces, bueno, esa es una gran falencia. Así como en turismo, en muchas otras cuestiones. A veces depende del funcionario que está en el momento, vamos por un lado o vamos para el otro. Claro. Nosotros nos pasó el año pasado con Diarco, puntualmente. O sea, Diarco no podía habilitar, volvió el intendente Cresto y pudo habilitar. Claro. Entonces podemos decir, no tenía nada que ver la municipalidad. Sí que tuvo que ver la municipalidad. Y claro, evidentemente. Entonces, ¿y la política comercial cuál es? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones son las que nosotros vamos demasiado
a ver qué pasa todo el tiempo. Es decir, no tenemos planificación. La planificación es si podemos y queremos y tenemos ganas. Y esa es la gran contra que tenemos. No podemos tener una producción desarrollada simplemente apostando a las ganas del emprendedor que tiene, simplemente por ganas, Claro. y no porque tenga un rendimiento. Digamos, nadie trabaja porque sí. O sea, todos necesitan un rédito en esto y una proyección. Ahora no hay proyecciones y es bueno, vamos a ver qué pasa. Nos pasa en la Cámara de Cerveceros, por ejemplo, donde vamos siempre a los tumbos, Sí. y en un montón de otros espacios que sucede lo mismo. Y bueno, esa es una gran contra que tenemos a nivel macro, Sí. pero también con las particularidades locales. Qué bueno. Bueno, te quiero agradecer. Llegamos al final de este programa. Último mensaje por allí estuvieron todos los candidatos, así que me imagino que cuál por allí es lo que ustedes están requiriendo y justamente solicitando, y que me imagino que si ya mostraron archivos, todo, documentación, proyectos, presentaciones también, me parece interesante esto de que decir, bueno, empecemos a tirar todo del mismo carro, ¿no? Sí, tenés una hora y media para... No. No, realmente mucho, pero bueno, hay 2 ciertas minutos. cuestiones. Yo creo que lo principal es poner el eje, es en proteger al comerciante local o al emprendedor local. Y no verlo simplemente como alguien a quien cobrarle la tasa y nada más que eso. Claro. Y ver a ver cómo poder desarrollarse, ver que de alguna manera la municipalidad es socia, evidentemente es Claro. socia porque cobra una buena parte, que en ese desarrollo va a tener mejoras para el contexto general de la ciudadanía, no solamente porque hay dos ejemplos claros. Hay una empresa multinacional, la que hablamos hoy, que Sí. tiene 2 sucursales, una en la peatonal y otra en el hipermercado Nueva Perón, y hay una empresa local que tiene 5 supermercados. La empresa internacional factura 10 veces más que la empresa local y casualmente tiene 10 veces más superficie. Ahora, la empresa internacional tiene 150 empleados y la concurrencia tiene 130. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahí nos hace falta una política. Claro. Y ver que los espejitos de colores de estas empresas grandes que se instalan y que por cada empleo que toman se pierde 2,5 en el resto, es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos no solamente eso, serían empleos directos, ni hablar del panadero, del Sí. fabricante de lo que sea, que no va a tener mercado a donde vender, porque las empresas multinacionales no solamente no cumplen con los precios de cuidado, sino tampoco con la ley de góndola y con un montón de otras cuestiones, que sí se cumplen en el local, porque Claro. vos cualquier autoservicio va a conseguir pan, prepizza Sí, y sí. lo que se fabrica acá se consigue. ¿Viste? Y bueno, ese tipo de cuestiones, hacer foco en lo local, primeramente, no como protección, sino como potenciar lo local, para que no solamente se desarrolle aquí, sino también se pueda extender hacia otros lugares. Tal cual. Me gustó esto de darle importancia también a lo local, justamente cuidarnos, porque muchas veces políticamente tal vez le sirve decir, bueno, vino tal empresa, mirá qué lindo, y la verdad que lo que se genera también, ¿no? Está bueno esto de hacer el comparativo, porque muchas veces no lo sabemos, o muchas veces hacemos oídos sordos también, ¿no? Hace pocos días el intendente fue con el candidato oficialista a reunirse con una empresa para construir un shopping. Sí, la empresa IRSA. Bueno, en Federación hay un proyecto de un shopping, Ujú, todo con fondos locales. claro. Bueno, Bueno, ahí te das una idea de cuáles son las decisiones políticas. a veces hay que tratar también acá mismo sondear, a ver si no hay gente que esté... Y no es un proyecto que nazca de la municipalidad, de la política, sino es un proyecto privado. Exacto. Privado con empresarios locales de la ciudad, una ciudad que es el 10% de lo que es Concordia. Tal cual, tal cual. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por esta charla. Te comprometo en otra oportunidad poder venir y hablar sobre otros aspectos que tienen que ver con, bueno, lo que ustedes vienen trabajando. Así que la verdad que te agradezco. Bueno, nos vamos. ¿Cómo estuvo las redes sociales? Vamos a preguntar a nuestro director, que sabemos que estuvieron candentes, calientes las redes sociales. Así que, ¿cómo estuvo? Un poquito picante estuvieron en algún ¿no? momento, sí, acá nos escribía también Gustavo Cardoso, que estaba mirando y nos mandaba captura, que decía, se picó las redes, y bueno, obviamente, está, o sea, bueno, que la hay gente entra ahí, simpatizantes de distintos partidos por ahí que de acuerdo al invitado que está, Claro, exacto. hace
su hinchada, digamos. Es tal cual. Así que bueno. Bueno, ahí Ale, estamos. nos vemos el miércoles que viene. Bueno, si Dios quiere, buen fin de semana. Perfecto, para todos. bueno, ya Le mandamos José un Luis saludo ya a hace. Adrián. Adriana ya te manda saludos. Gran bueno, eso visitador no de la tiene, radio. no tiene auricular, por eso, por eso no se escucha, claro. rehusó a escuchar, así que no te va a decir nada. José Luis ya se ha retirado un ratito antes, así que bueno, le dejamos y le decimos a todos ustedes un muy buen fin de semana. Nosotros nos encontraremos el día miércoles para seguir hablando, para seguir debatiendo justamente sobre política, sobre sociedad, sobre estas cosas que tanto nos gusta aquí de la ciudad de Concordia. Buen fin de semana, nos vemos el día miércoles. Sabíamos que quedarías más que conforme. Por eso es que sentimos que hemos cumplido nuestro objetivo. Acompañarte y darte lo mejor de nosotros. Hasta aquí hemos llegado con Zona de Opinión. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias y esperamos nuevamente renovar juntos esta cita. Si no escuché mi saludo, vuelvo a enviarlo y listo. Me lo vuelven a pasar. Son unos genios. ¡Claro que sí! ¡Contactate! Temporada de invierno 2023. 345-626-3309. Aprendí lo que era odiar por culpa de esa pussy. Voy a matarlo a Cupido, me compro una Uzi. Esos fecas no saben lo que es ser el Duki. Me secó la lágrima con mi pañuelo Gucci. Y cada lágrima vale más de 1.000.000. Por cada una relleno un río.